Análisis de compuestos tóxicos de los alimentos. Son un conjunto de procesos de análisis cuyo objetivo es aislar, identificar y determinar de forma cuantitativa las sustancias tóxicas. Los compuestos tóxicos se pueden encontrar de forma natural y derivados del procesamiento. Entre los tóxicos naturales se encuentran los alcaloides, lecitinas, micotoxinas y aflatoxinas. Y los derivados del procesamiento está lo que es la acrilamida, que esta es formada durante la cocción a alta temperatura de los alimentos. También están las nitrosaminas, que se generan en alimentos ricos como nitratos y nitritos. Están los isómeros de posición, que estos son compuestos que se forman durante la descomposición térmica de lípidos y pueden generar lo que son efectos adversos para la salud. Tóxicos ambientales y tóxicos introducidos accidentalmente. Entre los tóxicos ambientales se encuentran los metales pesados, los restos de plaguicidas, dioxinas y furanos. Los metales pesados como plomo, mercurio y cadmio pueden acumularse en alimentos a través de la contaminación del suelo y el agua. Entre los tóxicos introducidos accidentalmente se dividen en dos: tóxicos o contaminantes microbianos y contaminantes químicos. Los contaminantes microbianos, que son las toxinas producidas por bacterias como las enterotoxinas, que pueden contaminar alimentos durante su manipulación o almacenamiento. Los contaminantes químicos, que son sustancias no intencionales como los plásticos o detergentes que pueden migrar a los alimentos durante su procesamiento o empaque. La clasificación de los análisis. Lo que es la composición proximal, que es la determinación de los porcentajes de los principales componentes de un alimento. Entre estas se puede realizar lo que es la determinación de humedad, que se divide en dos: directos e indirectos. La determinación directa es cuando se estima la cantidad de agua perdida del alimento por algún método de deshidratación o directamente la cantidad de agua extraída del alimento. Y de forma indirecta estiman la cantidad de agua presente en un alimento mediante la medida de alguna propiedad que dependa directamente de dicha cantidad. El análisis de contaminantes en los alimentos es importante y crucial para poder garantizar la seguridad alimentaria y la salud del consumidor. Entre los principales tipos de contaminantes que tenemos en los alimentos tenemos los biológicos, los físicos y los químicos. Tenemos en los biológicos a los microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos, toxinas bacterianas, toxinas naturales, los priones y así también como otras toxinas que provienen de las algas marinas y además los venenos de las plantas. Luego tenemos la contaminación física, la que se refiere a los objetos o cuerpos extraños que no pertenecen por ende al alimento. Estos pueden ser fragmentos de vidrio, plástico, metal, madera, joyería, cabello y entre otros objetos que se hayan adicionado de forma accidental en los procesos de manipulación, los procesos de empaquetado, entre otros. Luego tenemos la contaminación química. Esto puede ser los residuos de pesticidas, herbicidas, plaguicidas, metales pesados como el plomo, mercurio, el cadmio y el arsénico. También pueden ser las micotoxinas, las aflatoxinas, la ocratoxina y las fumonicinas. O residuos de los medicamentos, pueden ser hormonas o antibióticos. También los contaminantes industriales como las dioxinas, bifenilos, policlorados PCB, los aditivos alimentarios que no están permitidos o pueden estar adicionados en exceso. Además que puede también presentarse la migración de las sustancias de los envases y materiales que se utilizan para el empaque o envasado. Y estos pueden estar en contacto con los alimentos. Pueden encontrarse los phtalatos, bifenol A y entre otros. Y además los aditivos permitidos en la elaboración de alimentos. Algunos de los métodos de análisis de contaminantes son los siguientes. Tenemos para los contaminantes biológicos el cultivo microbiológico, en donde se utilizan medios selectivos de cultivo para aislar bacterias, hongos y parásitos en muestras de alimentos. Luego tenemos los inmunoensayos y estos permiten la detección de toxinas bacterianas y algunos virus en los alimentos utilizando anticuerpos específicos. Y la reacción en cadena de la polimerasa, y en este método se permite la detección rápida de microorganismos patógenos
como la salmonella, Escherichia coli o la Listeria monocytogenes a nivel genético. Para determinar contaminantes físicos, encontramos los sistemas de detección magnética, en donde se utilizan para detectar la presencia de metales en alimentos, principalmente los productos cárnicos y en los embutidos, y también los rayos X, y estos se utilizan en la línea de producción para poder detectar materiales extraños como fragmentos de vidrio o de metal o de plástico en los productos empaquetados o envasados. Para los contaminantes químicos tenemos los siguientes análisis: la cromatografía líquida de alta resolución, o por sus siglas HPLC, y esta consiste en que se permite detectar y cuantificar analitos objetivos para controlar y monitorear los niveles y cantidades de pesticidas que pueden llegar a estar presentes en los productos alimentarios o en los productos agrícolas, y así se puede evaluar si son aceptables para el consumo o no. Luego tenemos la cromatografía de gases, y este método se utiliza para la separación, identificación, determinación y el análisis de los compuestos químicos como los plaguicidas, los aditivos y también las micotoxinas. Luego tenemos la siguiente, que es la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, y este es un análisis que de forma cuantitativa determina los elementos de la tabla periódica que tengan un potencial de ionización menor al potencial de ionización del argón a concentraciones bajas, un nanogramo por litro o parte por trillón. Y en los alimentos sirve para controlar las materias primas, la contaminación y así también para el control de la toxicidad, la migración elemental desde los envases y el control de calidad. Luego tenemos los inmunoensayos o los ensayos inmunoenzimáticos, principalmente el ensayo ELISA, y ese se utiliza para detectar de forma rápida y eficiente las micotoxinas y así también los residuos antibióticos en los alimentos. Luego tenemos la espectrometría de masas, y se acopla con la cromatografía líquida de alta resolución para identificar agentes contaminantes químicos a nivel de traza como las dioxinas y los PCBs. Y por último tenemos la espectrometría de absorción atómica, y este análisis puede cuantificar varios de los elementos nutricionales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro y entre otros, siendo un análisis crucial para poder etiquetar los alimentos y así poder controlar la calidad de los mismos. Algunos de los alimentos en los que se aplican estos análisis son los siguientes: los productos agrícolas y frescos, ya que se pueden encontrar presentes residuos de pesticidas, metales pesados, micotoxinas por contaminación con mohos, y pueden además presentarse en los alimentos como las verduras, frutas y los granos debido a la exposición por contaminantes del suelo, también contaminación del aire y un almacenamiento inadecuado. Tenemos también en las carnes y productos de origen animal, en donde se pueden encontrar presentes los residuos de medicamentos veterinarios como los antibióticos o las hormonas. También contaminantes biológicos como bacterias patógenas como la salmonella y la listeria, y algunas micotoxinas debido a la mala alimentación de los animales que están destinados para carne de consumo. Luego tenemos los pescados y mariscos, y en estos se pueden detectar metales pesados como mercurio, cadmio, biotoxinas marinas provenientes de algas y bacterias patógenas como vibrio. Los productos lácteos, estos productos pueden contener residuos de antibióticos que pueden revelar un fraude y además la alteración de la leche. Se pueden detectar micotoxinas como las aflatoxinas y bacterias patógenas como la listeria y la salmonella. En los granos y cereales se pueden encontrar micotoxinas como las aflatoxinas, fumonicinas, metales pesados, residuos de pesticidas, esto debido a un mal almacenado de los granos y debido también a condiciones inadecuadas de temperatura del medio. Luego tenemos los alimentos procesados, en donde se pueden presentar residuos de aditivos que no están permitidos o que pueden estar en exceso, y también se puede detectar la migración de sustancias de envases como los ftalatos, el bisfenol A y algunas micotoxinas, por lo que se va a determinar la deficiencia en los procesos o en el empaque, y así también se controlan los ingredientes y su contacto con el envase. Luego tenemos el agua, que también pueden encontrarse presentes en el agua para consumo algunos metales pesados, contaminantes microbiológicos y también productos químicos industriales, por lo que al consumir esta agua o se destine para producir alimentos, se debe tomar en cuenta que no debe contener ninguno de esos agentes contaminantes. Luego tenemos en los alimentos infantiles, donde se pueden encontrar metales pesados, micotoxinas y residuos de plaguicidas. Los análisis microbiológicos son fundamentales en la industria alimentaria
para poder garantizar la seguridad y la calidad de los productos alimentarios. En este análisis se enfocan principalmente en la identificación y la cuantificación de microorganismos que puedan estar presentes en los alimentos y que pueden presentar un riesgo para la salud y también afectar la calidad del producto. Algunos de los principales microorganismos que se analizan en los alimentos son las bacterias patógenas. Entre estas tenemos la salmonela, y esta produce salmonelosis y se asocia a los huevos, carnes crudas, aves y en productos lácteos. La Escherichia coli, que indica contaminación fecal y causa infecciones gastrointestinales graves y se puede encontrar en carne cruda, vegetales y en agua contaminada. La Listeria monocytogenes, esta causa listeriosis y se puede encontrar presente en productos lácteos, embutidos y en alimentos refrigerados. Tenemos la Campylobacter jejuni. La contaminación de los alimentos por este patógeno se asocia principalmente a las aves crudas y a los productos lácteos. La Staphylococcus aureus, esta bacteria patógena puede producir toxinas y causar intoxicaciones alimentarias. Se puede encontrar presente en productos cárnicos, ensaladas y en productos lácteos. La Clostridium botulinum, que causa botulismo y se puede encontrar en conservas, embutidos y en los productos envasados sin oxígeno. Vibrio, que se asocia a los productos provenientes del mar como los pescados o los mariscos. Y Bacillus cereus, que se encuentra en los alimentos que están mal cocinados o conservados como el arroz y las pastas. Luego tenemos hongos y levaduras. Los hongos suelen ser responsables del deterioro de los alimentos, especialmente aquellos que son ricos en carbohidratos como las frutas, pan y los granos. Pueden producir micotoxinas, compuestos tóxicos para los humanos y los animales que pueden afectar a la salud. Algunos de los hongos pueden ser de los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Estos microorganismos son resistentes a las condiciones ambientales desfavorables y pueden crecer en condiciones de baja humedad y temperaturas variadas. Luego tenemos las levaduras, las cuales estas se utilizan ampliamente en la industria alimentaria para los procesos de fermentación como para los productos del pan, vino, cerveza y productos lácteos. Sin embargo, en otros productos pueden llegar a ser indeseados, pues causan fermentaciones que van a alterar el sabor, el aroma y la textura. Y tenemos algunas de las levaduras beneficiosas como la Saccharomyces cerevisiae, y también hay otra que es una levadura que no es requerida, es contaminante, y es la Candida y la Saccharomyces, que estas son contaminantes en las bebidas y en alimentos que pueden provocar cambios no deseados. Luego tenemos las bacterias indicadoras, y entre estas tenemos a las coliformes totales y a las coliformes fecales, y se utilizan como indicadores de la calidad sanitaria de los alimentos, y así se indica si hay deficiencia en el proceso de manipulación y fabricación de los productos. Luego tenemos a los mesófilos aerobios, y estos indican la presencia de microorganismos que pueden encontrarse en el ambiente o en los ingredientes que se utilizaron. Se pueden llegar a multiplicar a temperaturas moderadas como a los 25 a 45 grados Celsius. Algunos de los métodos de análisis de microbiológicos que se realizan son los siguientes. El recuento en placa, y este se utiliza para cuantificar la cantidad de microorganismos en una muestra. Pueden ser mesófilos, coliformes, mohos y levaduras, y se procede a realizar un cultivo de la muestra en determinados medios de cultivo, para así luego incubar las placas durante un determinado tiempo y una determinada temperatura. Luego los inmunoensayos, los cuales son pruebas microbiológicas que se utilizan para medir la concentración de una macromolécula en una solución mediante el uso de un anticuerpo o inmunoglobina, y se puede detectar dicha macromolécula a partir de un método de inmunoensayos. El método más conocido es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, que es el ELISA. Luego tenemos los métodos horizontales, y estos se utilizan para poder identificar diferentes tipos de microorganismos mediante cultivos o crecimientos, por lo que el medio de cultivo tiene que estar compuesto de distintos nutrientes para así poder mejorar el crecimiento microbiano. Luego tenemos la reacción en cadena de polimerasa, que este método se basa en realizar pruebas para reconocer fragmentos de ADN o de ARN que sean del microorganismo objetivo, utilizando así la capacidad del ADN polimerasa, generando miles de copias de una secuencia de ADN específica. Algunas aplicaciones de los análisis microbiológicos en los alimentos se pueden dar en los productos como los lácteos, principalmente en la leche y el yogur y el queso. Se realizan análisis para detectar patógenos como la Listeria monocytogenes, la salmonela, coliformes, mohos y levaduras. Luego tenemos en los productos cárnicos, principalmente en los embutidos, se realizan análisis para detectar a salmonela, E. coli, la Listeria, Clostridium perfringens,
Staphylococcus aureus. Luego tenemos en los productos hidrobiológicos, como los pescados y mariscos, se realizan los análisis para detectar Vibrio, Salmonella, Listeria, Staphylococcus aureus. Luego las frutas y hortalizas, donde se realizan análisis para detectar E. coli, Salmonella, las levaduras, mohos, entre otros. Los cereales, que se realizan estos análisis para detectar hongos y levaduras y bacterias alterantes. En las bebidas, como en los jugos, refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas, carbonatadas y entre otras, se realizan análisis para detectar hongos, levaduras, coliformes y otros que se convierten en indicadores de higiene. Luego tenemos las conservas, que para las conservas y los encurtidos se realizan análisis para detectar Clostridium, Botulinum, Salmonella y coliformes. El agua y el hielo también requieren de esos análisis para detectar E. coli y otros indicadores que pueden indicar contaminación fecal, por lo que el agua que se utiliza para producir los alimentos o producir hielo tienen que estar controladas y analizadas para asegurar que no existe algún agente contaminante como los microorganismos. En Guatemala se aplican normativas con relación a los alimentos y su respectiva inocuidad, como las normas guatemaltecas obligatorias, el Reglamento Técnico Centroamericano 67045017, en donde se establecen parámetros microbiológicos de la inocuidad de los alimentos y sus límites de aceptación, y el Acuerdo Gubernativo 969-99 sobre la inocuidad de los alimentos.